El medio de tener descubrimientos espirituales es estar bastante ocupados en obras de caridad. Hechos 10, 4, 5 y 6 por Jonathan Edwards. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. En estas palabras observaré dos cosas. Primero, aquí hay dos deberes mencionados que Cornelio estaba practicando bastante, o sea, orando y dando limosna. Tus oraciones y tus limosnas. En el segundo verso está particularmente declarado lo mucho que abundaba en ello. Es dicho que daba bastante limosna a la gente y oraba a Dios siempre. Segundo, observaré los grandes beneficios que obtuvo al practicar estos deberes. En primer lugar, él es particularmente favorecido y honrado por Dios con una visión de un ángel que le envía para aparecérsele y para hablarle y darle direcciones. Y luego, esto fue con el fin de que fuese llevado un descubrimiento salvífico de Cristo y conocimiento del camino de salvación. El ángel lo guía a enviar hombres a Jope para que llamen al apóstol Pedro, y venga hasta él y sea el medio por el que Cristo le sea descubierto y reciba gran conforto espiritual y alegría, siendo lleno con el Espíritu Santo, como tenemos registrado en la parte subsecuente del capítulo de la predicación de Pedro de Cristo a Cornelio y a su familia, y después el Espíritu Santo descendiendo sobre ellos, llenando sus corazones con alegría y sus bocas con alabanzas. Verso 44, etc. Estos beneficios gloriosos fueron lo que Cornelio obtuvo al practicar estos dos deberes: orar a Dios y dar limosnas a los hombres. Pues el ángel da este motivo por el que Dios otorgaría estos beneficios sobre él, de que su práctica de esos deberes subieron como memorial delante de Dios, de manera que quedó claro que la bendición que obtuvo fue en consecuencia de su uso de esos deberes. No fue sólo una consecuencia de orar a Dios, que es un deber comúnmente atendido por los que buscan descubrimientos espirituales, sino también una consecuencia de dar muchas limosnas a la gente. Doctrina. Estar bastante ocupado con obras de caridad es el camino para descubrimientos espirituales. Si vamos a buscar descubrimientos espirituales de manera correcta, debemos no solo abundar en los deberes de la primera tabla. No debemos solo pasar mucho tiempo en el deber de oración, clamando seriamente a Dios para los descubrimientos que necesitamos y deseamos, sino que también debemos abundar en los deberes de la segunda tabla, y particularmente en obras de caridad u obras de amor. Esta es la manera de tener éxito. Primero, mostraré cómo debemos estar mucho ocupados en obras de caridad. Segundo, mencionaré algunas cosas que confirman que esta es una manera de obtener descubrimientos espirituales. Tercero, ¿cómo es, cómo es que influencia la práctica de este deber tienen hacia la obtención de tal beneficio? ¿Cómo es o qué influencia la práctica de este deber tienen hacia la obtención de tal beneficio? Cuarto, haré la aplicación. Primero, mostraré cómo debemos estar ocupados en obras de caridad. Lo que se pretende es que estemos de acuerdo a lo que tengamos, o de acuerdo a nuestras habilidades y oportunidades. Segunda Corintios 8:12. Pues si primero hay una mente dispuesta, es aceptada de acuerdo a lo que un hombre tiene, y no de acuerdo a lo que no tiene. Aquello que puede ser un don muy pobre en uno, puede ser muy provechoso en otro, de acuerdo a la observación que Cristo hace del don de la pobre viuda. Marcos 12, 42 y 43. Si vamos a obtener cualquier beneficio grande de las manos de Dios por lo que hacemos en obras de caridad, debemos no solo hacer algo, sino que debemos ser liberales y llenos de corazones libres y generosos. Fue dicho de Cornelio que dio muchas limosnas a la gente.
Las personas pueden dar muy poco, que lo que dan es más una manifestación de codicia que de generosidad. 2 Corintios 9, 2 y 5. Por lo tanto, me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esa generosa colecta que ustedes habían prometido. Entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una tacañería. La razón por la que muchos nunca reciben algún beneficio notorio de lo que dan es porque dan muy poco. Pero prosigo. Segundo, mencionar algunas cosas que confirman que abundar en obras de caridad es la manera de recibir descubrimientos espirituales. Primero, esto es confirmado por las promesas de Dios, particularmente en el capítulo 58, versos del 7 al 11. En el verso 8 es prometido que si entregamos pan al hambriento, etc., nuestra luz brillará como en el alba, y aunque recibir luz espiritual y descubrimientos de gracia de la gloria y misericordia de Dios para el alma no sea la única cosa que es pretendida, aún no debe ser excluida, sino que sin duda es la cosa principal por la que tal promesa es cumplida. El verso 10 es dicho por eso que tu luz nacerá en la oscuridad, y tu oscuridad será como el mediodía. Y las bendiciones espirituales, las influencias de gracia y consejos del Espíritu Santo de Dios se caracterizan frecuentemente en las Escrituras por tales expresiones como las que son usadas en el verso 11. Y el Señor te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Así es dicho en Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada. Aunque los beneficios que el alma recibe no son todos los que se pretenden, aún son los que la expresión más naturalmente apunta. Así que no deben ser excluidos. Paz espiritual y consuelo. Salmo 112:5, 6. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Esta es la manera de un hombre tener descubrimientos espirituales y las evidencias consoladoras de la presencia de Dios en un lecho, como aparece en Salmo 41, del 1 al 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Es revelado que vivir en amor es la manera de tener bastante de la presencia de Dios. Pero una cosa en la que consiste vivir en amor principalmente es vivir en obras y frutos de amor y caridad. Vivir en obras de amor es la manera de obtener seguridad, como es evidente por 1 Juan 3, 18, 19. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Esta es la manera de tener alegría espiritual, como aparece en Juan 15, 11 a 12. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Segundo, esto es confirmado en la providencia de cómo Abraham había sido notoriamente caridoso o caritativo a su hermano Lot y a la gente que redimió de la cautividad con él al exponer su vida a sus rescates y no solo haber retomado las personas, sino todos los bienes del despojo que había sido tomado por Kedorlaomer y los reyes que estaban con él. Y el rey de Sodoma le ofreció que si les daría las personas, él podría darle los bienes. Abraham se negó a coger nada, hasta un cordón o correa de zapato, sino que devolvió todo lo que le pudiera enriquecer grandemente si hubiera cogido los despojos, pues eran los despojos de 5 reyes y sus posesiones. Sin embargo, no lo codició. El rey y la gente de Sodoma se convirtieron ahora en objetos de caridad,
habiendo sido despojados de todo por sus enemigos, por lo que Abraham generosamente concedió el botín a ellos, y él fue luego premiado por ello por un descubrimiento bendito que Dios hizo de sí para él, como sigue en las siguientes palabras en el comienzo del siguiente capítulo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. En esas palabras Dios parece claramente tener consideración a la buena obra que Abraham había hecho al rescatar a Lot y a la gente de Sodoma, al vencer a sus enemigos, y al negar quedarse con el despojo. No temas, yo soy tu escudo para defenderte en la batalla como ahora he hecho, y tu galardón será sobremanera grande por las buenas obras que hiciste, de modo que no necesitas ese galardón de los despojos, que te has negado y libremente renunciado. Cuando Cristo estaba en la tierra, Él era pobre y era objeto de caridad, y durante el tiempo de su ministerio público Él fue mantenido por la caridad de ciertas personas, de algunos de sus seguidores, y particularmente ciertas mujeres, como leemos en Lucas 8, del 2 al 3. Y esas mujeres fueron premiadas al ser peculiarmente favorecidas, con manifestaciones que Cristo hizo de sí hacia ellas. Él se reveló primero a ellas después de su resurrección, antes que a cualquier de los 12 discípulos. Ellas vieron primero una visión de ángeles gloriosos, que hablaron con consuelo a ellas, y luego Cristo se les apareció y habló con paz a ellas, diciendo: Salve. Y ellas fueron admitidas para venir y agarrarlo por los pies y adorarlo, como está en Mateo 28, 9. Así que María y Marta y Lázaro eran una familia caritativa hacia Cristo. Acostumbraban a entretenerlo en su casa y darle la mejor provisión que podían, y eran una familia notoriamente distinguida por la presencia de Cristo y las manifestaciones de su amor. Y aunque nosotros no podemos ahora ser caritativos a Cristo en persona como ellos lo fueron, porque Él no está aquí ni tampoco ahora Él está en necesidad de ello, aún así podemos ser caritativos a Cristo ahora como también ellos. Por lo tanto, aunque Cristo no esté aquí, Él ha dejado a otros en su lugar para ser sus receptores, y ellos son los pobres. Y nos ha dicho que Él verá lo que es hecho a ellos como algo que es hecho a Él. De modo que Cristo, pobre aún en sus miembros, debemos aliviarlo y estar a camino de recibir el mismo beneficio por ello que los que lo recibieron, que fueron caritativos a Él cuando estaba en la tierra. Vengo ahora, en tercer lugar, a cómo estar bastante ocupado en obras de caridad. Es el medio de recibir descubrimientos espirituales o qué influencia tiene en el objetivo. Respuesta. Primero, negativamente. No tiene influencia como algún precio pagado a Dios para comprar tal beneficio de Él. Es verdad que lo que es dado de esta manera es dado a Dios, y Dios frecuentemente, en consecuencia, acostumbra a conceder beneficios espirituales, hasta mismo descubrimientos de gracia de sí mismo, pero no porque son en absoluto merecidos por ello, de nuestra justicia propia. De lo que hacemos hacia Él o lo que Él recibe de nuestras manos, nosotros no tenemos dinero o precio para ofrecer por ninguna misericordia que necesitamos. Lucas 17:10. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Sí, y no hacemos sino una pequeña parte de lo que debemos. La bendición de un descubrimiento espiritual y manifestación de Dios al alma es infinitamente grande para ser comprada por cualquier cosa que tengamos para dar. Si diésemos todos nuestros bienes para alimentar a los pobres, de ninguna manera será equivalente a tal galardón. Pero, segundo, positivamente, en dos cosas. Primero, cuando tales obras son hechas por principios correctos, Dios dará descubrimientos espirituales como un galardón gratuito, aunque la bondad y excelencia del galardón sea infinitamente mayor que el valor de lo que es dado en caridad. Sin embargo, por causa de Cristo será aceptado y recibirá un galardón extremadamente grande, pues no hay ningún hombre que dé un vaso de agua y se quede sin recompensa.
Marcos 9:41. Pues Dios recompensa a buenas personas mucho. Él recompensa 100 veces. Sí, y mucho más que cuando damos a los demás. Por las cosas terrenales buenas, Dios nos recompensará con cosas celestiales buenas. Cristo promete esto, Lucas 14:14. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Y Dios suele dar a las personas anticipos de esas recompensas futuras mientras están aquí. El tesoro es así amontonado en el cielo, y por eso las bendiciones celestiales fluirán desde el cielo sobre ellos que están aquí. Si somos amables a Cristo y lo albergamos bien, y cuando lo vemos con hambre le damos de comer, y cuando sediento le damos de beber, esa es la manera de ser recompensado con mucho de su compañía. Si alimentamos a Cristo con la comida de nuestras casas, aun la comida externa, Cristo nos recompensará al alimentarnos con la comida de su casa, que es comida espiritual. Él nos alimentará con la comida de los ángeles, de descubrimientos espirituales y consuelos divinos, si traemos a los pobres y a los que son rechazados a nuestras casas para refrescar sus cuerpos. Cristo nos traerá a su banquete. Segundo, esto es parte de ese deber que es la manera designada en la que debemos buscar esos descubrimientos espirituales que necesitamos. Es la manera de Dios designar tanto para santos como para pecadores, buscar su rostro en la manera que Dios nos ha orientado a buscarlo. Es la manera de atender todos los deberes mandados. No es solo leer y orar e ir a la reunión y meditar, sino que es atender todos los deberes que Dios ha requerido de nosotros tanto para Dios como para nuestros prójimos. Algunos que están preocupados por sus salvaciones no parecen pensar mucho sobre los demás, sino solamente en los deberes de la primera tabla. Piensan que si han de obtener descubrimientos espirituales, deben leer, etc., pero no parecen pensar en la segunda tabla de deberes, cuanto a lo que se refiere a buscar. Cuando Juan Bautista predicó el bautismo de arrepentimiento, hubo un gran derramamiento del Espíritu y un despertamiento general entre la gente, y uno y otro venían a él con esta pregunta: ¿qué debemos hacer? Él los orientaba a hacer los deberes morales de la segunda tabla, y particularmente a este deber de caridad, como puedes ver en Lucas 3:1. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Los hombres naturales no pueden hacer esto en sinceridad, pero aún así pueden estar en el camino de atender esta parte de sus deberes como otras cosas, pues solamente pueden hacer la parte externa en otras cosas, y que atiendan este deber tiene tanto una tendencia hacia la bendición buscada como sus otras realizaciones externas. Este mismo deber es uno de los deberes que Cristo consideró cuando dijo en Mateo 7:13: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pues ha de ser observado que esas palabras de Cristo son parte de la conclusión de su sermón de la montaña, y son para reforzar las reglas que había estado estableciendo en su discurso anterior. Cristo estaba consciente de que muchos de sus oidores pensarían que muchas de sus reglas eran muy estrechas y duras. Ellos no estaban acostumbrados a tales tipos de doctrinas, y por tanto Cristo, cuando estableció estas reglas estrechas, les da a entender que así como eran de estrechas, deben ser atendidas, si han de entrar en el reino. Pues dice que la puerta es estrecha, tanto como decir que piensas que esas reglas que te ha dado son estrechas. Pero dar liberalmente de manera caritativa es una de esas reglas, como está en el capítulo 5, verso 42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Y también el capítulo 6 al principio, y los versos 19 y 20. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. La manera de práctica
de todo deber es la manera en la que las personas deberían buscar la gracia de Dios, y especialmente los deberes más importantes. Pero este deber de caridad al pobre es tenido por Dios como muy importante, como aparece al ser tanto insistido en la palabra de Dios. Es más importante que actos externos de adoración, como aparece en Mateo 9:13. Tendré misericordia y no sacrificio. Dios ha designado esta manera en la que deberíamos buscar su gracia por su bondad. El deber de la caridad o dar limosna es de una manera peculiar conforme al atributo de su bondad, y por eso especialmente anima a las personas a buscarlo de esta manera. Lo que buscamos de Dios cuando le pedimos por las influencias de su espíritu y descubrimientos espirituales es un don gratuito de Dios si lo concediese por pena a nuestra pobreza y necesidad y sin ningún dinero o precio. Pero ¿cómo vamos a esperar que Dios sea así de liberal hacia nosotros en nuestra pobreza, cuando al mismo tiempo somos tacaños hacia nuestros semejantes en sus circunstancias indigentes? Es tan necesario que nos deshagamos del mundo en nuestros corazones a fin de ser aptos para los consuelos espirituales, como lo es deshacernos de nuestra justicia. Pero tener libertad para donar nuestras posesiones mundanas para el pobre es una expresión de nuestro alejamiento del mundo y soltura de nuestras afecciones hacia estas cosas, y por eso adapta a las personas para descubrimientos y consuelos espirituales. Aplicación. El uso es de exhortación, para exhortar a estar muy ocupados en obras de caridad. Muchos de ustedes parecen valorizar descubrimientos espirituales. Hay algunos que nunca han tenido algún descubrimiento en su vida, pero aún así ciertamente no estarían dispuestos a vivir siempre y al final morir sin algún descubrimiento. Y hay muchos que esperan tener descubrimientos espirituales en sus almas que ya tuvieron en el pasado, por lo que ahora reclaman mucho de sus torpezas y oscuridad, que parecen estar indispuestos a permanecer tan destituidos de luz como están ahora. Reclaman de que es muy incómodo vivir así. Parecen desear que fuese como era en meses pasados, y que fuese como es con algunos de sus prójimos, de que viesen más claramente, que tuviesen un sentido más vivo de las cosas, y tener mucho de la presencia de Dios y comunión con el Señor Jesucristo. Has escuchado ahora una cosa que debes hacer a fin de ello, una manera probable de obtenerlo, si buscases descubrimientos espirituales en el uso de todos los medios designados y en todas las maneras probables. No te descuides de esto. No solo ores a Dios siempre, como Cornelio hizo, sino también da muchas limosnas a la gente conforme a tu habilidad, como Cornelio hizo, y ves si no tendrás el mismo éxito que él tuvo. Ves si el Espíritu Santo no caerá sobre ti como lo hizo con él, que te revele como lo fue a él, para que puedas ser capacitado a magnificar a Dios como él lo hizo. Aquí, primero, esto sería una manera posible para que el Espíritu Santo descienda hacia las almas de personas particulares en sus dulces influencias divinas. Segundo, esto sería una manera probable de tener el Espíritu Santo derramado sobre familias, si los padres y cabezas de familias perfeccionasen así la substancia que tienen en sus casas de esta manera. Es dicho que es muy razonable que estemos preparados para comunicar nuestras cosas carnales a aquellos de los que hemos recibido cosas espirituales. Romanos 15:24. Por lo tanto, ciertamente así como recibimos todas las cosas espirituales de Cristo, o dependemos de Él para todo de lo que esperamos, nosotros deberíamos estar preparados para darle nuestras cosas carnales. De lo contrario, ¿cómo de justo sería que Él, en el porvenir, retenga cosas espirituales de nosotros? El ejemplo de Cornelio debería tener más influencia sobre nosotros, porque él era los primeros frutos de los gentiles. Nosotros somos gentiles, somos algunos de los que tienen el beneficio de esa grande dispensación de providencia y gracia, la llamada de los gentiles. Pero el comienzo de la llamada de los gentiles estaba en esos descubrimientos espirituales que Cornelio y su familia recibieron en consecuencia de sus oraciones y sus donaciones de limosna a la gente, como fue el primero de los gentiles que fue llamado.
de modo que podemos mirar hacia Él como un ejemplo establecido en las Santas Escrituras, como un modelo para los demás gentiles que serían llamados después de Él, y como un ánimo para que puedan obtener las mismas bendiciones de la misma manera. Sé entonces exhortado a buscar descubrimientos espirituales e influencias de gracia de esta manera, juntamente con el uso de otros medios. Debes buscar la gracia y presencia de Dios atendiendo todos los deberes, y esto, que es insistido tanto en la Escritura Sagrada, ciertamente no debería ser desatendido. Que todos sean exhortados a probar este método y a no pensar que has hecho suficiente prueba, al solamente hacer un poco o al continuar en la práctica de este deber un poco. Como el agricultor no espera coger tan pronto como siembra, sino que con paciencia espera por los preciosos frutos de su simiente o semilla, así continúa de este modo de hacer bien, y entonces cogerá. Gálatas 6:9. Por lo tanto, si las cosas parecen ir al contrario, por un poco, que por el presente no tienes ayuda, que no recibes luz o descubrimientos espirituales, sino oscuridad, esta puede ser tu prueba, y no es señal de que Dios no quiera ricamente recompensarte en su tiempo apropiado, como a veces es con respecto a la recompensa para los demás deberes, como fue con José. Aquí, primero, permite que exhorte a pecadores que están preocupados por sus salvaciones y nunca han tenido ningún descubrimiento divino, a que busquen en la práctica de esto como también de otros deberes. Isaac era un tipo de Cristo. Él era la simiente prometida de Abraham. Él fue ofrecido a Dios en sacrificio. Fue como si hubiera resucitado de los muertos, por lo que Abraham lo recibió. Y la boda de Rebeca con Isaac, en muchas cosas, representa la unión del cristiano a Cristo y la boda espiritual del alma a Él. En la conversión ella era una desconocida y extraña. Él estaba muy lejos, a una gran distancia de Canaán, la tierra de la promesa, pero ella dejó a su propia gente y la casa de sus padres, y abandonó todo por Isaac, y así se unió a esa simiente prometida, y fue recibida en la línea de la alianza, y se volvió en una participante con su esposo de las bendiciones que tenía derecho a su familia, y se hizo la madre de Cristo, pues Cristo vino de ella, y este gran privilegio ella lo obtuvo al hacer obras de caridad, al demostrar una generosidad espiritual a extraños, siervos de Abraham y su compañía, cuando ella no conocía quiénes eran, ella no conocía quiénes eran. Puedes ver eso en Génesis 24:13, etc. David fue otro tipo eminente de Cristo, y la boda de Abigail con él también representó la unión del cristiano y almas creyentes en la conversión. Ella también obtuvo este privilegio de la misma manera. Hay algunos ahora que están preparados para venir con la misma pregunta, con la que la gente vino a Juan Bautista. Objeción. Esto será la manera para que yo confíe en mi justicia propia. Pensaré que estoy haciendo algo para comprarla. Respuesta. Tú puedes hacer la misma objeción contra cualquier deber que sea. Hacer los deberes de la primera tabla tienen tanta tendencia directa de crear expectaciones en los hombres naturales de recibir algo de Dios por cuenta de ellos, como los deberes de la segunda tabla. Y en algunos respectos esos deberes son más inmediatamente ofrecidos a Dios que los deberes de la segunda tabla. Y por eso las personas deben estar más preparadas para buscar algo de Dios para ellos, que ningún deber debe ser desatendido, por miedo de hacer de él una justicia. Un deber hecho parcialmente despierta más probablemente justicia propia. Segundo, que las personas piadosas sean exhortadas a abundar en obras de caridad. Los que están sujetos a tanto de la libre misericordia y bondad de Dios están sobre todas las personas obligadas a este deber, y si lo desatienden de una manera peculiar, actuarán fuera del carácter de ellos. Pues en el lenguaje de las Escrituras Sagradas, el hombre misericordioso y el hombre bueno son la misma cosa. Esta sería una manera probable para que ellos sean recompensados como Abraham y María Magdalena, y como otros santos han sido por sus caridades con varias manifestaciones que Cristo hizo de sí hacia ellos, y la manera de crecer en gracia y tener los frutos de sus justicias aumentada.
2 Corintios 9, del 9 al 10. Y si el hijo de este mundo no fuere más sabio en su generación que los hijos de la luz, el pueblo de Dios sería tan serio para enriquecerse en cosas espirituales de esta manera como los hombres de este mundo son para enriquecerse al poner sus dineros para usarlo o mejorarlo en comercio, o el agricultor para enriquecerse al sembrar su campo. Segundo, esta sería una manera posible de tener el Espíritu de Dios derramado en familias si los padres y cabezas de familia perfeccionasen así la sustancia que tienen en sus casas. Puede ser el medio para que los padres tengan la tal bendición concedida a sus hijos. A esto se refiere en el Salmo 37, ser la manera en que un hombre tenga su simiente bendecida. Verso 26. Él es siempre misericordioso y presta, y su descendencia es para bendición. Y el ejemplo en el texto aquí es muy apropiado, pues las oraciones de Cornelio y sus limosnas subieron como memorial ante Dios, y la consecuencia de derramar el Espíritu Santo sobre él y toda su familia. Verso 44. Mientras Pedro aún hablando estas palabras, el Espíritu Santo descendió sobre todos ellos, que escucharon la palabra, de modo que fue recompensado con la salvación de sí mismo y de toda su familia, como está en el siguiente capítulo, 13, versículo 14. Y nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Tercero, sería la manera de tener mucho del Espíritu Santo derramado sobre gente. Estar ocupado en obras de caridad. Derramamientos del Espíritu de Dios impresionantes y abundar en la práctica del deber ha sido de manera acostumbrada a acompañar el uno al otro, como fue ese derramamiento impresionante del Espíritu de Dios que sucedió en Jerusalén en el tiempo de los apóstoles. Así también más tarde un avivamiento impresionante de la religión empezó con los trabajos de un cierto divino en Sajonia, llamado Hermann Frank. Empezó según esta manera, y ahora ha sido maravillosamente llevado a cabo por sobre 30 años, y se ha extendido en sus influencias felices a muchas partes del mundo. Empezó al poner un pie en un proyecto caritativo para el alivio de huérfanos pobres, y fue llevado a cabo de esa manera en la construcción de un orfanato por las obras de caridad, donde muchos cientos de huérfanos han sido ayudados por muchos años e instruidos por la caridad de otros que Dios tiene maravillosamente. El reverendo señor Whitefield tomó el modelo por esto, como declara en su carta impresa suya, y Dios de la misma manera maravillosamente sonrió por sus proyectos de caridad. Está en algunos registros públicos que sus seguidores en Inglaterra abundan en obras de caridad. Y no habrá más medios probables para nosotros tener el derramamiento del Espíritu de Dios seguido aquí. En Alemania, Dios no solo derramó su Espíritu por un poco de tiempo, sino que ha continuado, como dije, por más de 30 años. Esto demostraría nuestra gratitud, que significa pretender ser grato. No hay nada más que parezca ser atractivo habitar entre un pueblo que impere tal espíritu y práctica de abundar en obras de amor. Y por eso, así será en ese gran derramamiento del Espíritu de Dios que sucederá en los últimos días en esos tiempos y gloriosos, en esos tiempos gloriosos que estamos esperando. Es profetizado que entonces los profesos abundarán en obras de caridad. Isaías 32, 1, 5 y 8. Por lo tanto, así como deseamos la continuación del derramamiento del Espíritu de Dios sobre nosotros, abundemos en tales obras. Has visto cómo Dios no se ha retrasado contigo, sino que ha sonreído por el Espíritu de caridad cuando el reverendo señor Whitefield estuvo aquí. Vamos a seguir y Dios continuará. Dios no se retrasará con nosotros si le damos nuestras cosas carnales. Él continuará con una mano liberal para otorgarnos cosas espirituales.